Atención. Las siguientes historias a continuación fueron extraídas de la internet. El único fin de presentarlas en este video es el entretenimiento. Créditos a sus respectivos creadores. Me desperté en una bolsa. Preso del pánico y asfixiado por el líquido amniótico, arañé las paredes carnosas, luchando con todas mis aterrorizadas fuerzas para liberarme. Con un sonido húmedo y desgarrador, caí sobre los adoquines de la calle y me torcí el tobillo al aterrizar. La fría lluvia limpió mi cuerpo desnudo del líquido del saco, e intenté ponerme en pie sin éxito. La calle me resultaba extraña, una mezcla demencial de arquitectura que iba de lo moderno a lo prehistórico. El cielo hervía de nubes de tormenta, iluminando mi entorno con relámpagos ininterrumpidos. Un hombre se acercó a mí, con el pelo enmarañado por la suciedad y la lluvia manchando sus ropas de cuero desparejadas. No dijo nada, se limitó a mirarme retorciéndome en el suelo. «Por favor, jadeé. Ayúdame», me respondió golpeándome la cara con un pie, rompiéndome la mandíbula y haciéndome perder la visión. Pasó a mis extremidades, dando pisotones y tirones hasta que oyó crujir los huesos. Tullido, desnudo y gritando, no pude hacer nada para defenderme cuando empezó a comerme vivo. Mi introducción en el infierno no fue inusual. Muy pocas personas sobreviven a su primera hora, por no hablar de su primera noche. Cuando mueren, vuelven a pasar por lo mismo, emergiendo de un nuevo saco de parto en otra parte de la ciudad. Con el tiempo aprenden a atacar a la primera persona que ven y, si tienen suerte, podrán matarla. Esa es la única regla del infierno, los fuertes toman de los débiles. Hazte a la idea y puede que logres pasar a la otra vida. Voy a darte una mano. Considera esto tu manual del infierno, un manual sobre el infierno. Sin embargo, no te equivoques, no estoy haciendo esto por la bondad de mi corazón. Cuando mueras, me deberás una. No te preocupes por tratar de encontrarme, te garantizo que nos encontraremos eventualmente. La eternidad es un tiempo jodidamente largo, así que es una cuestión de cuándo más que de sí. Haz lo que te digo y tendrás más posibilidades que la mayoría de evitar mi propia desagradable introducción en la fosa. Algunas personas juran que vieron una luz al final del túnel cuando murieron. En mi opinión, esas personas alucinan o mienten. La mayoría de nosotros nos despertamos en una bolsa unos minutos después de la muerte. Los edificios del infierno están cubiertos de esas cosas, horribles granos de color marrón amarillento que crecen en el ladrillo. Ya he mencionado que lo primero que tienes que hacer es abrirte paso y prepararte para luchar. Aquí es donde entra en juego la verdadera putada de la situación, ya que no todo el mundo tiene la fuerza suficiente para atravesar la carne de su saco. Te quedas con el cuerpo que tenías justo antes de morir. Así que, digamos que naciste lisiado o tal vez moriste demasiado joven o demasiado viejo, mala suerte. Vas a tener una dura eternidad, ahogándote en líquido de parto una y otra vez. Si consigues liberarte del saco, no pierdas el tiempo deprimiéndote, preguntándote qué coño ha pasado. Ponte en pie y prepárate para defenderte. Es muy probable que la primera persona que te vea tenga hambre. En el infierno no hay plantas ni animales, así que el comerse el uno al otro es tu única opción si no quieres morir de hambre y tener que volver a empezar. Intenta con la primera persona que veas. Puede que tengas que intentarlo varias veces. La mayoría de los habitantes del infierno llevan luchando por sobrevivir mucho más tiempo que tú. Puede que lleven armaduras hechas de piel curtida, metal rebuscado y huesos. Es casi seguro que tengan un cuchillo, un garrote o un hacha. Todo eso te será útil si puedes quitárselo. Lo siguiente es encontrar refugio. Nunca deja de llover en el infierno y la neumonía es una mierda de forma de morir. Por suerte, tendrás una selección de edificios entre los que elegir. ¿Alguna vez has querido vivir en una mansión victoriana destartalada con medio tejado y sin muebles? ¿Qué tal un antiguo tugurio egipcio de adobe? Si la gente lo construyó, en el infierno encontrarás una versión en ruinas. Elige un edificio, elimina a los ocupantes ilegales que encuentres y múdate allí. Las mejores casas son las que tienen chatarra y madera. No solo sirven para fabricar armas, sino que también son vitales para conseguir agua potable. Aprendí por las malas que la lluvia del infierno está plagada de enfermedades. Tiene que ser hervida antes de que sea segura, así que conseguir un fuego y algo con lo que hacer un cuenco es una necesidad. Así que hemos matado a nuestro primer hombre y encontrado un hogar. Las cosas van bien. Llegar tan lejos y vas a querer aferrarte a lo que tienes para siempre. No lo harás.
Algo te matará eventualmente y tendrás que empezar de nuevo. Mi récord es de 1 año, si quieres batirlo, tendrás que entender el infierno y sus habitantes. Los habitantes del infierno pueden agruparse en 2 categorías. La primera, la carne fresca, son los que acaban de salir de una bolsa. Es matar o morir cuando se trata de carne fresca, siempre lo ha sido. Los recién nacidos quieren ropa y herramientas y matarán para conseguirlas. La segunda categoría, los residentes, ven la carne fresca como un suministro rápido y fácil de comida, cuero y huesos. Los residentes lo tienen más fácil, sin duda, y todos lucharán por conservar su estatus de residentes todo el tiempo que puedan. Pero no te equivoques, los residentes se persiguen entre ellos tanto como se aprovechan de la carne fresca. Si eres una mujer, por ejemplo, lo tendrás mucho peor. Aunque los hombres no se salvan. Si no eres una de esas mujeres culturistas o guerreras, sé inteligente. Si sabes a lo que me refiero, ¿recuerdas cómo obtienes el cuerpo que tenías justo antes de morir? Pues ese hecho forma el núcleo de la sociedad del infierno. La verdad del asunto es que, a lo largo de la historia, generalmente han sido hombres los que mueren en batalla. Eso significa que en el infierno hay muchos hombres con cuerpos jóvenes, fuertes y aptos para la guerra. ¿No te gusta? Duro. Esos son los que mandan. Si no puedes luchar contra ellos, mejor haz lo que te dicen. Si vives lo suficiente y luchas lo bastante bien, puede que te inviten a formar parte de una de las tribus residentes. Se trata de grupos de personas que se unen en aras de la seguridad. Créeme, formar parte de un grupo facilita mucho las cosas en el infierno. Sin embargo, ten en cuenta que solo formarás parte de la tribu mientras seas residente. Si te matan, volverás a ser carne fresca. Las tribus son lo más parecido a una sociedad civilizada que encontrarás en el infierno. Si eres parte de una tribu, tienes gente de tu lado que probablemente no te matará a menos que la cosa se ponga fea. No parece mucho, pero es lo mejor que hay. Mi propio récord de supervivencia fue gracias a entrar en una tribu. La vida fue buena durante un tiempo. Teníamos unos 50 soldados y muchas chicas. Nadie podía tocarnos y los hombres se regían por un código de honor, así que el miedo habitual a ser apuñalado por la espalda por tus amigos no era demasiado problema. Podría haber pasado mi eternidad con una comodidad razonable, pero el infierno tiene maneras de joder lo bueno. La carne y el agua de lluvia hervida no son precisamente una dieta equilibrada, y tarde o temprano hasta el residente más fuerte muere de desnutrición. Yo aguanté bien 1 año, aunque los últimos meses fueron una agonía. Si creyera en Dios, juraría que diseñó el infierno de tal manera que nadie permanece mucho tiempo en la cima de la cadena alimenticia. La mayoría de los condenados viven en Dis, la ciudad del infierno. Allí es donde nace toda la carne fresca y, teniendo en cuenta el tamaño del lugar unido a la corta esperanza de vida, mucha gente pasará la eternidad sin poner un pie fuera de Dis. Hazme caso, no salgas de la ciudad. Las cosas son duras en las calles, es cierto, pero créeme cuando te digo que se ponen mucho peor si intentas salir. Dis está rodeada por un páramo llamado Gehenna. A primera vista, no parece gran cosa, solo una extensión vacía de gris que se extiende hasta el infinito. A veces, los condenados pierden ese fuego en el vientre, la voluntad de sobrevivir, y parten errantes hacia la Gehenna. La mayoría nunca regresa. Yo mismo hice el camino una vez, hace mucho tiempo. No me importa lo duro que creas que eres, pasa suficiente tiempo en el infierno y empieza a derrumbarte. No voy a sentarme aquí y decirte que soy una buena persona que nunca mereció esto. Nadie puede decir eso y no ser un mentiroso. Pero no soy malo, o mejor dicho, no lo era. No hasta que llegué al infierno. Asesinas, violas y torturas porque sabes que te harían lo mismo. Te asesinan, violan y torturan porque saben que les harías lo mismo. Lo soportas el tiempo suficiente y ya no quieres enfrentarte a ello. Es entonces cuando entras en la Gehenna. Los primeros kilómetros que caminé no fueron nada especial. La lluvia cesó al cabo de un rato, el lodo bajo mis pies dio paso a ceniza gris y vislumbré por primera vez el cielo del infierno más allá de las nubes. Era un gris plano con un sol blanco, completamente desprovisto de belleza o calidez. Seguí caminando. Mientras caminaba por la Gehenna, perdí las ganas de comer, beber o dormir. Mi cuerpo empezó a consumirse, pero no me importó. Incluso cuando mi piel empezó a desprenderse y mis huesos quedaron al descubierto, no me importó. Cuanto más caminaba, más hueca me volvía en mente, cuerpo y alma. No sé qué habría pasado si hubiera seguido caminando. Francamente, no quiero saberlo. Una parte de mí aún quería vivir, así que di media vuelta.
Había caminado durante días, quizás semanas, pero cuando me di la vuelta, Dis estaba a solo unos pasos. Me adentré de nuevo en la ciudad y mi cuerpo acabó por desmoronarse. Cuando salí de mi saco, juré no volver a pisar la ajena. Hay formas de salir del infierno. Eso debería ser obvio, si no, no estaría hablando contigo, ¿verdad? A veces a los vivos se les mete en la cabeza que quieren hablar con los muertos. Consiguen sus cristales, incienso y tableros de espíritus con la esperanza de llegar a sus seres queridos. La mayoría no hace más que engañarse a sí mismos pensando que han establecido contacto. Sonríen o lloran, convencidos de que su querida abuela está tocando el arpa en alguna nube antes de seguir con sus vidas. Sin embargo, unos pocos tienen la habilidad de llegar hasta nosotros. Pueden abrir una puerta entre el infierno y el mundo de los vivos que nosotros percibimos como una columna de fuego que se extiende desde las nubes. Tan pronto como uno de esos pilares aparece, los condenados se apresuran para ser los primeros en llegar a él. No has visto la verdadera naturaleza del hombre hasta que no has visto a miles de condenados arremolinándose unos sobre otros, pateándose, mordiéndose y arañándose para ser el primero en escapar. Entrar en contacto con los muertos siempre acaba en un baño de sangre. Incluso las tribus más civilizadas se desmoronan en cuanto queda claro que solo uno de ellos puede marcharse. Ya he abandonado el infierno 2 veces, he dejado atrás mi cuerpo y he cabalgado sobre esa columna de fuego hasta las nubes. Algunas personas creen que puede ser poseído por demonios. Déjame decirte algo, los demonios no son reales. Lo que los vivos ven como posesión demoníaca es solo uno de los condenados probando su nuevo cuerpo. Afrontémoslo, si has luchado en el infierno para volver al mundo de los vivos, no vas a comportarte bien por mucho tiempo. Tarde o temprano, llevamos las cosas demasiado lejos. Nuestro anfitrión muere o su familia cede y recluta a un exorcista, entonces estamos recién salidos de la bolsa de parto y en las calles de nuevo. Me voy a ir ahora. Cuando llegues al infierno, recuerda mi consejo y que me debes una. Quizás podamos formar una tribu algún día. Por el momento, sin embargo, quiero ver lo que mi nuevo cuerpo puede hacer. Parte 2. A estas alturas ya deberías tener una buena idea de lo que puedes esperar del infierno. Sabes que debes matar a la primera persona que veas cuando luches por salir de una bolsa de parto. Sabes que tienes que encontrar ropa, herramientas y refugio. Sabes que no importa lo que hagas, ni lo bien que lo hagas, algún día volverás a ser carne fresca. Dis es la ciudad más grande que puedas imaginar. Las tribus luchan y mueren por el territorio y equivocarse de camino es una jodida sentencia de muerte. Con el tiempo te harás una idea de a dónde debes ir y a dónde no, y desarrollarás el tipo de inteligencia callejera que necesitas para permanecer como residente más de un día. Aún así, hay lugares en Dis que deberías conocer. Hagamos un pequeño recorrido turístico por el infierno, quizá la advertencia previa te sirva de algo. Permítanme que les hable de la primera vez que vi Skin Street. Salí de mi saco a la carretera, me puse de pie y me preparé para luchar. No había nadie. No había ni una sola persona en una calle que se extendía kilómetros en ambas direcciones. Me relajé un poco y eché un vistazo a mi alrededor. La mayoría de las calles de Dis son una red laberíntica de edificios. Pasas la mayor parte de tu estancia en el infierno con la paranoia de que, a la vuelta de la siguiente esquina, hay alguien dispuesto a darte una paliza. Skin Street no es así. Es una sola línea recta en la que solo la lluvia y la oscuridad dificultan la visibilidad. Me sentí más vulnerable allí que en cualquier otra parte de Dis. ¿Alguna vez has entrado en un espacio amplio y vacío y de repente te has sentido expuesto? Sí, imagínate también estar desnudo, desarmado y en el infierno. Aún así, sabía lo que tenía que hacer. El primer paso era encontrar algo de ropa. Ahí me enteré de cómo se llamaba la calle de la piel. Cada edificio, cada farola rota y cada lámpara de gas estaban decorados con piel desollada. Llevaba suficiente tiempo en el infierno como para no asustarme demasiado, pero mentiría si dijera que no me afectó. En cierto modo, me recordó a la Navidad. ¿Sabéis? La gente colgando coronas y luces de sus casas, ese tipo de cosas. Recordé el tiempo que pasé con mi familia, con mis hijos en la mañana de Navidad. Sentimientos como esos te matan. Volví a empujarlos hacia abajo y saqué algunos restos del edificio más cercano. Si alguien iba a dejar ropa tirada, yo también podía cogerla, ¿no? En aquel momento no lo sabía, pero cada paso que daba en la calle Skin estaba siendo vigilado. Cuando llegó el ataque, ni siquiera pude ver al tipo. ¡Bang! Mi cráneo se fracturó de un experto golpe de porra. Quien me golpeó fue a por mis ojos en cuanto caí al suelo, me metió los dedos en las cuencas.
Estaba ciego y llorando como un bebé cuando empezó a arrancarme la piel. Esta es la cosa, algunas personas están jodidas incluso para los estándares del infierno. Los solitarios, los asesinos en serie, los acosadores y los psicópatas acaban llegando a Skin Street. La mayoría de los condenados usan el cuerpo entero de un asesinato, pero a los de Skin Street les gusta llevarse trofeos. Dejan sus adornos como cebo para los ignorantes, acechando en las sombras y esperando el mejor momento para tender una emboscada. Si te encuentras en Skin Street, tendrás que pensar rápido. Olvídate de la ropa, coge una piedra, un trozo de madera o cualquier otra cosa que puedas usar como arma. Mantente alejado de las sombras, vigila detrás de ti y sal de allí lo más rápido que puedas. Te van a perseguir en el infierno, eso es inevitable. En algún momento, tropezarás con alguien más grande que tú o te encontrarás en inferioridad numérica. Olvídate de una lucha justa, si alguien puede derribarte sin que te defiendas, puedes apostar a que eso es lo que hará. Es fácil perder la concentración cuando corres por tu vida. Puedes olvidarte de prestar atención a lo que te rodea. Eso, amigo mío, es un gran error. Las afueras de las granjas perdición están llenas de carteles. Prometen comida gratis y seguridad a cualquiera lo suficientemente estúpido para creerles. A las tribus que luchan por ese territorio en particular les gusta sacar a la gente de las calles y meterla en el complejo industrial al que llaman hogar. La buena noticia es que esas tribus no te matarán. La mala noticia es que son grandes aficionados a capturar gente viva. Tienen un proyecto, han estado trabajando en él desde que tengo memoria. No sabría decirte quién decidió originalmente que el infierno debería tener una producción de alimentos organizada, solo que la idea cuajó y que, a lo largo de los años, innumerables tribus se han encargado de intentar hacer realidad ese sueño. Si consigues que te capturen, te espera un trabajo de esclavo. En su mayor parte, las tribus de las granjas de la perdición intentan utilizar las vainas como fuente de alimento. Obligan a sus esclavos a recogerlas de las paredes, triturarlas en cupas industriales, mezclarlas con cualquier cosa que pueda servir para hacer un caldo. La vida de un esclavo es corta, brutal y repugnante, sobre todo cuando esos esclavos se utilizan luego como cobayas para el último brebaje. Verás, el líquido amniótico se puede beber si estás desesperado, aunque demasiado te garantiza vaciar el estómago por todos los orificios disponibles. La carne de los sacos es un asunto diferente. No sabría decirte exactamente qué son las bolsas. Algunas personas dicen que son carne real, mientras que otras juran que son más como un hongo. Lo que sí sé es que se reparan a sí mismos con el tiempo. Come un poco de su carne y en los próximos días crecerá un nuevo saco dentro de ti. Es una pequeña misericordia que no vivas lo suficiente para verlo atravesar tu piel. Estarás muerto poco después de que tu estómago reviente. Si tienes suerte, tus días como esclavo terminarán cuando la tribu decida que quiere carne de verdad. No son tan estúpidos como para probar su caldo ellos mismos, no cuando no hay escasez de esclavos en el infierno. Mira, no puedo obligarte a permanecer fuera de las granjas perdición. Solo puedo ofrecerte un consejo. En mi opinión, si crees que te están arreando allí, es mejor que cojas lo que tengas a mano y te cortes el cuello. Tomaría el estado de carne fresca 100 veces antes de pasar otro día en las granjas. Tal vez estés pensando, soy el tipo de loco que se uniría a una secta. ¿Hay algo en el infierno para mí? Si eso suena como usted, el Boneyard lo tiene cubierto. Verá, hay un cierto tipo de fanático religioso que realmente pertenece al infierno. No estoy hablando de los viejos que hornean pasteles para recaudar dinero para el nuevo techo de la iglesia. Hablo de los tipos que iban a la guerra porque Dios lo ordenaba, que quemaban mujeres por supuestamente asociarse con demonios y que no veían nada malo en follarse a ciertas personas. Cuando esas personas llegan al infierno, son demasiado tontos para entender lo que pasó. ¿Por qué enfrentarse a la realidad cuando se puede pretender que todo es solo una prueba de fe? Encuentran gente con ideas afines en el cementerio. Me han dicho que, en una época, el cementerio era una catedral rodeada por un cementerio que se extendía de horizonte a horizonte. Tal vez sea cierto, no lo sé. Hoy en día, es un poblado de chabolas con templos e iglesias construidos con materiales recogidos de las calles. Mires donde mires, encontrarás fanáticos de ojos desorbitados predicando su propia versión retorcida de la redención y bandas de enmascarados al acecho de nuevos conversos. La mortificación de la carne es el principal pasatiempo en el Boneyard. Si escuchas la cacofonía de los sermones, serás informado de cómo la carne es perversa y debe ser purgada del pecado. Qué suerte tenemos de que se nos asigne un deber tan sagrado, qué afortunados de que se nos dé la oportunidad de redimirnos ante Dios.
La gente del Boneyard ha tenido mucho tiempo y mucha puta práctica cuando se trata de dominar la tortura y la degradación. No soy una buena persona, pero puedo decir honestamente que nunca habría sido capaz de soñar con algunas de las mierdas que ocurren en el Boneyard. Una vez entré allí por accidente y nunca he podido sacarme de la cabeza lo que vi. Cosa que te invito cordialmente a averiguar por tu cuenta. No te preocupes, puedes renacer cuantas veces quieras de igual forma. Mantente alejado del cementerio. La gente de allí decidió que el infierno no es lo suficientemente infernal para su gusto. Olvídate de la redención. Olvídate de Dios. La única forma de salir del infierno es montando una columna de fuego y apoderándose de un cuerpo vivo. Concéntrate en eso si quieres escapar. Los condenados no pueden ofrecerte salvación. Los condenados solo ofrecen dolor. Tengo que dejarte pronto. Si quiero aprovechar al máximo la vida en la tierra, me temo que voy a tener que dejar la ciudad. Aunque he tenido mucho para entretenerme, este cuerpo no es adecuado para un encuentro con la policía. Es solo cuestión de tiempo que a algún vecino entrometido se le ocurra descolgar el teléfono. Con la humedad de los últimos días, mamá y papá ya están bastante maduros. Aquí hay algo que tienes que entender. El infierno es un lugar grande. Te he advertido de algunos de los lugares con los que me he topado y eso tendrá que bastar. Aunque escribiera una biblioteca de novelas dedicadas exclusivamente a describir los distintos lugares de Dis, no podría contártelo todo sobre la ciudad. Lo que sí puedo hacer es darte un poco de información sobre algunos de los condenados. Piensa un momento en todos los famosos que conoces. ¿A cuántos de ellos cree que les iría bien en Dis? Apuesto a que no muchos. Quizá a ninguno. La fama y la fortuna en la tierra no cuentan una mierda cuando estás muerto. Muy pocas personas son lo suficientemente fuertes, malvadas y psicóticas como para ganarse una reputación en el infierno. Aquellos pocos que tienen lo que se necesita son personas que nunca quieres conocer. El masacrador es una de las leyendas del infierno. Un hombre enorme, barbudo, con los dientes limados, los ojos inyectados en sangre y espuma en los labios. Se rumorea que el día que salió por primera vez de una bolsa, tuvo la mala suerte de caer a los pies de una tribu de esclavistas. Aquellos miembros de la tribu se rieron entre dientes y prepararon sus porras y látigos, encantados de hacerse con carne fresca. Superados en número por una docena, desnudos, desarmados y recién llegados al infierno, la mayoría de la gente no tendría ninguna oportunidad. Si uno cree en las historias, el hombre de la matanza se encogió de hombros ante los garrotes que le golpeaban y los látigos que le cortaban la carne como si fueran picaduras de insecto. Levantó al primer esclavista, le metió la mano en la boca y le arrancó la mandíbula del cráneo. Agarró a otro, y luego a otro, desgarrándolos con sus propias manos hasta que los supervivientes se dieron la vuelta y huyeron. Nadie sabe a ciencia cierta quién era en vida. He oído teorías, pero la más popular es que era el berserker de Stamford Bridge. Supuestamente, un solo vikingo sostuvo al ejército inglés sin ayuda. No importaba que nunca pudiera ganar, que le superaran en número, que sus enemigos tuvieran mejores armas y armaduras. Se paró en ese puente y luchó. En el momento en que fue derribado, había matado a no menos de 40 hombres. No sé qué tan cierto es todo esto. Nunca he visto al hombre de la matanza por mí mismo y no quiero hacerlo. Lo que puedo asegurarte es que la gente no se vuelve legendaria en el infierno sin una buena razón. Supongo que el único que sabe la verdad es el propio masacrador y no dice nada. Desde el día en que llegó al infierno, solo ha hablado una vez. Los esclavistas que huían lo oyeron mientras el hombre de la matanza destrozaba a su tribu. Desnudo, ensangrentado y rodeado de cadáveres, el hombre de la matanza miró al cielo azotado por la tormenta y bramó una sola palabra. Valhalla. ¿Qué tal una pequeña historia? Yo no era nuevo en el infierno. Me había hecho algo de ropa y un garrote de madera, había encontrado refugio y tenía un gran trozo de carne asándose en una hoguera. Lo único que no tenía era una tribu. La zona en la que había nacido parecía un tugurio incluso para Dis. Todo eran casuchas medio derruidas y chozas de barro. El hierro era escaso, apenas suficiente para hacerme un cuenco de agua. En resumen, no era un buen lugar para una tribu. Mi plan era bastante simple. Comería bien, me haría un par de cuchilladas por si perdía el garrote y buscaría un lugar más o menos seco para dormir. Después, saldría en busca de una tribu. Incluso las iniciaciones tribales más leves acaban con algunas cicatrices y la nariz rota, así que quería estar lo más descansado posible. Dormir en el infierno es tan vital como peligroso. Hay que encontrar un lugar protegido, oculto y con acceso a una ruta de escape. Incluso entonces, nunca se duerme más de unas pocas horas seguidas.
En el infierno, el menor ruido sospechoso debería asustarte. Un gruñido bajo y gutural definitivamente cuenta como un ruido sospechoso. Salté de mi improvisado nido de pieles y madera, levanté mi garrote y respondí al gruñido con uno de los míos. Una mujer se había colado en mi edificio y me miraba con las pupilas dilatadas. Parecía estar mal, delgada, desnuda y cubierta de llagas. Sus labios se despegaban y dejaban ver unos dientes rotos y dentados. Tardé un segundo en evaluarla. Llevaba días o semanas malviviendo. A juzgar por sus costillas prominentes y su estómago hinchado, estaba a punto de morir de inanición. Estaba débil, hambrienta y ni siquiera tenía un arma. Ya he comido, dije, relajándome un poco y dando unos golpes de práctica a mi palo. Pero no tiene sentido desperdiciarte. Di un paso hacia ella y salió corriendo. Se dio la vuelta y se alejó corriendo con un extraño paso animal. Salí tras ella, seguro de que podría superarla. Aunque no tuviera mucha carne, los huesos podían ser útiles. La perseguí por varias calles, luchando por mantener el equilibrio en el suelo embarrado. Cuando por fin me acerqué lo suficiente para blandir mi garrote, se detuvo en seco. La brusquedad me cogió desprevenido, tropecé con ella y perdí el garrote al caer. Aulló triunfante, un sonido que resonó en una docena de gargantas. Aquel día aprendí dos cosas sobre los sabuesos infernales: las personas que pierden la razón y se convierten en poco más que bestias tras soportar siglos en el infierno. En primer lugar, tienen la astucia animal necesaria para cazar en manada. En segundo lugar, los dientes y las uñas humanos son perfectamente capaces de arrancar la carne del hueso. Los médicos modernos rara vez prosperan en el infierno. La academia y la dependencia de la tecnología no te dejan en el mejor estado para soportar la violencia y la brutalidad sin fin. Sin embargo, hay excepciones. La gente que aprendió a coser a sus amigos entre el fuego de las ametralladoras del Somme. Chamanes, brujos y santones que soportaron el hambre y la guerra. Supervivientes que sabían cauterizar sus propias heridas en medio de un bosque. Esas son algunas de las personas que podrían ser lo suficientemente fuertes como para ejercer su oficio a los condenados. Después de todo, el conocimiento de la medicina básica es una de esas cosas que están más allá de muchos de los cabezas de chorlito que vagan por Dis. La mayoría de los cirujanos del infierno encuentran una tribu tan pronto como pueden. Sus herramientas pueden ser rudimentarias, pero pronto aprenden a arreglárselas. El pedernal, la pizarra y los fragmentos de cristal les sirven de bisturí. Hacen hilo con pelo humano y agujas con astillas de hierro. Cuando un miembro de la tribu tiene una llaga infectada, es un cirujano quien drena el pus. Un cirujano tribal podría salvarte la vida, pero lo hará sin anestesia. Luego están los cirujanos autónomos, los que intentan actuar por su cuenta. Se hacen un uniforme, la teoría es que los condenados los reconocerán si todos se parecen. En realidad no funciona, pero no se puede esperar mucha lógica de gente que ha perdido la cuenta de cuántas veces ha muerto. Para empezar, las modas cambian con el tiempo. Me han dicho que en un tiempo los autónomos llevaban tocados y collares de huesos. La tendencia actual es imitar a los médicos venecianos de la peste, poniéndose una máscara de pico y vistiendo un largo abrigo de piel ennegrecida por el fuego. Los autónomos son raros. Muy raros, de hecho. Verás miles de condenados por cada cirujano autónomo que encuentres. Cuando te encuentres con uno, ten mucho cuidado. En primer lugar, los cirujanos no tienen un pase libre en el infierno. Es más probable que los condenados ataquen a un autónomo que intercambien sus herramientas, ropas o esclavos a cambio de sus servicios. No se puede estar seguro de si el hombre de la máscara de pájaro y la bata negra es realmente un cirujano o alguien que asesinó a un cirujano y se llevó su ropa. Tal vez ellos mismos confeccionaron el atuendo para acercarse a los débiles y los heridos. La publicidad no siempre funciona como se pretende en Dis. Si el autónomo resulta ser auténtico, eso no te da excusa para bajar la guardia. Los cirujanos autónomos no suelen ser las personas más estables. Dicho de otro modo, los autónomos suelen ser unos sádicos psicópatas de mierda. Claro, puede que te cosan y te manden de vuelta a casa. También pueden decidir que sería más interesante si te cosen a otra persona. Podrían pensar que pagar un ojo de la cara por sus servicios debería tomarse al pie de la letra. Puede que resulten ser unos aspirantes a asesinos en serie que aún no han encontrado el camino a Skin Street. Por cada autónomo que intenta hacer un trabajo duro en un lugar más duro, hay una docena de mengeles que quieren probar sus juguetes con alguien demasiado herido para defenderse. Quédate con el cirujano de tu tribu, si tienes la suerte de tener uno. Si no, aprende a curar tus propias heridas.
Créeme, si eres capaz de leer, ya tienes ventaja intelectual sobre muchos de los residentes del infierno. La educación universal es bastante reciente. Los autónomos no valen el riesgo. Te voy a ser sincero, no sé si los cambiones existen. Lo que te voy a contar es algo que me contó otra persona. Depende de ti decidir si es verdad o no. Personalmente, espero que no lo sea. La gente se agrede entre sí en el infierno. Sucede a menudo. Si no eres lo suficientemente fuerte, te pasará mucho. La buena noticia para las damas es que los malditos hombres disparan balas de fogueo. Casi nunca quedarás embarazada. Digo casi nunca porque, si te crees las historias, hay una posibilidad increíblemente pequeña. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de niveles de improbabilidad de gemelos unidos, y eso es solo la concepción. Las probabilidades de que una mujer embarazada sobreviva los 9 meses en el infierno son probablemente de trillizos unidos. Estás hablando de una tormenta perfecta de superar las probabilidades aquí, pero esto es la eternidad. Un mono que pulsa al azar las teclas de una máquina de escribir acabará produciendo las obras completas de Shakespeare si se dedica a ello durante toda la eternidad. El resultado de esa tormenta perfecta, de esos monos con sus máquinas de escribir, es un cambión. Un niño concebido y nacido en el infierno. No digo que existan, ¿vale? Digo que he conocido a alguien que jura que es verdad y que ha visto un cambión por sí mismo. Ves bebés en sus sacos de vez en cuando. Normalmente es solo un cuerpo, ocasionalmente ves uno bajo el líquido. La mayoría de los malditos los ignoran. No sobrevivirían ni un día en las calles, aunque pudieras dedicarles toda tu atención. Mejor dejarlos estar. Solo los realmente jodidos cortan por lo sano y. Sí, no voy a terminar ese pensamiento. Me estoy desviando. Entonces, este cambión que puede o no haber existido, aparentemente parecía un niño normal. Lloraba, cagaba y chupaba las tetas de su madre como lo haría un bebé normal. La madre formaba parte de una tribu y habían podido protegerla durante todo el embarazo. No sabría decir por qué. Curiosidad quizás. Cuando nació, toda la tribu se reunió para verlo. Entre ellos estaba el hombre que me contó esta historia, alguien a quien conocería años más tarde y acabaría matando. Este hombre cortó el cordón del bebé y lo levantó hacia su cara. Todos los hombres de la tribu querían saber de quién era. El cambión parecía un niño normal en todos los sentidos menos en uno. Sus ojos estaban muertos. Sin vida, como los de una muñeca. Claro, el niño estaba vivo. Se retorcía y lloraba como un bebé normal. Pero esos ojos estaban muy abiertos, no cerrados como los de un recién nacido. Muy abiertos, vacíos, ojos de muñeca. Si esa historia es cierta, no culpo a la tribu por acabarlo. Algo así no debería existir. Bien, he terminado. Tengo que irme. Este es el punto donde a la gente le gusta tener las cosas bien atadas. Algunos dragones muertos, algunas doncellas salvadas. Por lo menos, se podría esperar algún tipo de lección moral para reflexionar. Creo que, en este caso, ese tipo de cosas no vienen al caso. No hay dragones que matar, ni moralejas que aprender. No vivimos felices para siempre. No hay ninguna gran revelación, ningún giro inteligente, ningún propósito, ninguna redención, ninguna esperanza. Solo hay eternidad entre los nuestros. El último cuerpo que tuve en el mundo de los vivos no soportó demasiado bien que mi mente lo manejara. A veces es difícil recordar que las lecciones que aprendes en el infierno no encajan bien en el mundo civilizado. Cuando el asesinato es solo una parte normal de la existencia, tiendes a seguir haciéndolo por costumbre. El resultado inevitable es la muerte o el exorcismo y un viaje de vuelta a la ciudad de Dis. Es seguro decir que me dejé llevar un poco la última vez que estuve aquí. Tras mi último bocado de libertad, supe que tenía que volver a salir de Dis. Mi existencia, desde que malgasté mi última hostia, ha estado totalmente dedicada a luchar para volver a convertirme en una columna de fuego. Tenía que escapar de Dis. Después de lo que he visto, tenía que escapar. Este nuevo cuerpo parece un poco más duradero que el anterior. Ahora que he vuelto, ¿hacemos otro viaje al infierno? Llueve en el infierno. Llueve todo el puto tiempo y el agua tiene que ir a alguna parte. La mayor parte desagua en la Gehenna, donde se hunde en la ceniza de otro mundo y aparentemente desaparece. El resto fluye hacia las alcantarillas bajo la ciudad o se acumula en el pantano de Phlegethon. ¿Recuerdas que es mala idea beber el agua de lluvia del infierno sin hervirla? Pues el agua de Phlegethon te matará hagas lo que hagas con ella. Incluso dejar que toque tu piel puede ser mortal. Verás, el pantano no solo está lleno de enfermedades y podredumbre, también rebosa de residuos químicos.
Un charco puede ser simplemente imbebible, pero otro puede disolver tu carne. Si estás lo bastante loco como para viajar a Phlegethon, o tienes la mala suerte de haber nacido allí, tus probabilidades de sobrevivir son escasas. Las aguas de Phlegethon son negras como la tinta y es imposible saber la profundidad de un charco con solo mirarlo. Puede ser 1 centímetro o 1 kilómetro. Nunca se sabe si la siguiente pisada nos precipitará en el empalagoso abismo. Peor aún, hay lugares en los que las alcantarillas drenan gradualmente el agua y crean vórtices invisibles capaces de arrastrar incluso al más fuerte de los condenados. Para navegar por el pantano, es mejor utilizar los edificios derruidos como peldaños. El agua corrosiva hace que los soportes de madera se marchiten y se derrumben, así que hay un montón de escombros por ahí para apoyarse. Aún así, si no vas despacio y mantienes el equilibrio, es fácil resbalar y sufrir una muerte jodidamente agónica. Por último, pero no por ello menos importante, están los incendios forestales. Son la razón por la que ni siquiera las tribus más dementes intentan establecer una fortaleza permanente en el pantano de Phlegethon. Todos esos residuos químicos y materia en descomposición hacen que el pantano sea extremadamente volátil. Un rayo o la acumulación de gases pueden provocar inmensas explosiones que incendien la superficie de Phlegethon en kilómetros a la redonda. Los incendios forestales se mueven rápido. Te garantizo que no podrás escapar de uno. La primera vez que uno ve Cocytus, se le podría perdonar por pensar que ha llegado al borde mismo de Dis. La fosa tiene decenas de kilómetros de ancho y varias veces más de profundidad. En algún momento del oscuro y lejano pasado, una frágil alianza de tribus puso a sus esclavos a trabajar excavando una cantera. No se sabe por qué lo hicieron, pero muchos creen que fue un intento de escapar de Dis. Tal vez esas tribus esperaban que, si excavaban lo suficiente, acabarían abriéndose paso por un túnel para salir del infierno. En mi opinión, la respuesta más probable es que las tribus buscaban recursos. Si eso es cierto, entonces la excavación fue un éxito. A kilómetros bajo la superficie, bajo la roca y la tierra, hay cavernas llenas de vetas de hierro y cobre. Tan bajo tierra y al abrigo de la maldita lluvia implacable, es mucho más fácil crear un fuego lo suficientemente caliente como para fundir el mineral. Las tribus no perdieron de vista el valor de esta posición y la alianza pronto demostró lo frágil que era. Tras un breve, pero salvaje estallido de traición, los primeros colonos de Cocytus prácticamente se aniquilaron a sí mismos. Desde entonces, la fosa ha sido colonizada y explotada innumerables veces. Los esfuerzos coordinados de varias tribus han transformado la cantera en un abismo. Hasta ahora, estas alianzas siempre se han roto tarde o temprano. Cocytus tiene muchos caminos hacia sus profundidades y cuanto más se desciende, más laberíntico se vuelve el pozo. Las extensas cavernas albergan poblados enteros de chabolas y toscas instalaciones de fundición. Algunos están abandonados, otros se han perdido por derrumbamientos, pero aún quedan muchas tribus que luchan, unen sus fuerzas y se traicionan unas a otras por las preciadas vetas de mineral. Llegados a este punto, hay que profundizar mucho para encontrar una veta sin explotar, y aquí es donde Cocytus se vuelve verdaderamente mortal. Cualquiera que pensara que podría hacer un túnel para salir del infierno se llevaría una gran decepción cuando supiera lo que se esconde en las profundidades. En todos estos años, después de cavar durante tantos kilómetros, ni una sola persona se ha topado con algún portal mágico que conduzca fuera de Dis. Tampoco se han topado con magma. En cambio, cuanto más profundizas, más frío se vuelve Cocytus. Yo nunca he estado en el fondo. Me han dicho que allí abajo el aire es tan frío que te hiela la sangre y te destroza la piel. Tal vez sea cierto. Yo podría creerlo. En las raras ocasiones en que he estado en Cocytus, siempre he tenido que dar media vuelta cuando las paredes eran más de hielo que de roca y las estrechas pasarelas se convertían en una trampa mortal. Si tienes los números para hacerlo, Cocytus sigue siendo un lugar valioso para establecerse. Solo recuerda que cuando el hambre, el frío y la codicia son tus compañeros constantes, no se puede confiar en ninguno de los condenados. Ya te he hablado del matadero, pero el infierno tiene otras figuras legendarias, cada una con su propio sobrenombre. El Destripador, el Dr. Grimm, el Tirano y muchos más. Hasta ahora, solo me he encontrado con una de estas figuras. Durante mi última estancia en el infierno, me topé con la Bruja Pálida. Como siempre ocurre con las leyendas, la verdad sobre la Bruja Pálida tiende a perderse entre la superstición. He oído muchas teorías sobre lo que es. La Bruja Pálida es una Striga que tiene el poder del mal de ojo. La Bruja Pálida es una gorgona cuya mirada convierte a sus víctimas en piedra.
La bruja pálida es un súcubo que atrapa las mentes de aquellos que desea consumir. Todo eso es mentira. He visto a la bruja pálida y sé la verdad sobre ella. Cuando la vi por primera vez, no me di cuenta de a quién estaba mirando. Estaba desnuda y en combate con un residente armado, así que la tomé por carne fresca. Un consejo: si ves a un residente luchando contra carne fresca, mátalos a los dos mientras estén distraídos. Planeaba hacer exactamente eso, pero algo en la pelea me pareció raro. Los residentes suelen tener las de ganar en una pelea contra carne fresca, y este combate en particular no podía ser más desigual. Ella estaba desnuda, mientras que él iba vestido de cuero y huesos. Ella estaba desarmada y él tenía un garrote. Ella era delgada mientras que él era enorme. A pesar de que él tenía la ventaja, el residente estaba claramente aterrorizado de ella. Las reglas del infierno dictaban que debería haber roto su cráneo, tomado su piel y comido su carne, pero eso no estaba sucediendo. Estaba descoordinado y aparentemente desesperado por escapar. Cada golpe que daba era torpe y los golpes que conseguía asestarle no parecían tener ningún efecto. Yo solo podía mirar cómo esta mujer desnuda y vulnerable cogía el garrote de residente de su mano que no se resistía y se lo golpeaba en la rodilla. Ya estoy acostumbrado al sonido de los huesos rompiéndose, pero esta vez el ruido me pilló desprevenido. ¿Cómo coño estaba pasando esto? Le golpeó la otra rodilla, luego los codos, los tobillos y los hombros. Lo dejó destrozado y gritando en el suelo. Podía haber acabado con él de un golpe en la cabeza, robarle la ropa y ocupar el lugar que le correspondía como residente. Así funciona el infierno. Esas son las reglas que he aprendido por sangrienta prueba y error. Eso no es lo que pasó. En lugar de matarlo, se sentó a su lado en el barro y tomó su mano entre las suyas. En realidad, pensé que iba a consolarlo, hasta que empezó a romperle los dedos. Uno a uno, le rompió los dedos de ambas manos con una calma que no tenía sentido para mí. La tortura es común en el infierno, pero siempre hay un propósito detrás de ella. Los de Skin Street lo hacen por sadismo y los de Devon Yard por sus demenciales rituales de purificación. Esta mujer lo hizo sin emoción y sin razón. Sinceramente, no sé si comprendió siquiera que le estaba haciendo daño. No creo que su mente funcione igual que la nuestra. Finalmente, el residente perdió el conocimiento. Un hombre solo puede soportar tanto dolor antes de que el shock acabe con él. Seguramente ahora ella estaría satisfecha. Seguro que le quitaría la ropa y restauraría el orden del infierno. No. Se levantó, inclinó ligeramente la cabeza y emitió un ruido por primera vez. No fue un grito de victoria, ni siquiera un suspiro de alivio. En cambio, el sonido que emitió no fue más que un quejido ligeramente desconcertado. Era como si no pudiera comprender por qué su juguete había dejado de moverse. Se levantó y se alejó de él, aparentemente contenta de dejarlo vivo, inconsciente y lisiado en el suelo. Se quedó con su garrote, pero no le quitó la ropa. El frío y la lluvia no parecían molestarla. Entonces me miró. En ese instante, supe que estaba mirando a la bruja pálida. La miré a los ojos y no pude moverme. Comprendí enseguida lo que era y el terror me dejó helado. La bruja pálida no es una striga, ni una gorgona, ni un súcubo. La bruja pálida es un cambión. Es difícil expresar con palabras lo paralizante que es ver a un cambión. Ese rostro perfectamente sereno y esos ojos muertos y fijos no pertenecen a un cuerpo que, por lo demás, es humano. Era como mirar a la cara de un maniquí y saber que te está devolviendo la mirada. Ese ruido otra vez. Ese tipo de curiosidad desapegada no debería existir en el mundo del depredador y la presa. La fuerza hace el bien, la supervivencia del más apto. Nadie en la ciudad de Dis tiene derecho a hacer ese ruido. Dio un paso torpe hacia mí y vi que tenía la pierna derecha rota. Al parecer, la pelea con el residente la había herido, pero ella no se había dado cuenta. Intentó caminar con normalidad, sin darse cuenta de que una de sus piernas tenía una articulación de más. No importa lo duro que seas, nadie debería ser capaz de apoyar todo su peso en una pierna rota sin siquiera hacer una mueca de dolor. Ella se acercó. Su arrastrar de zombie constantemente cerrando la brecha entre nosotros mientras yo la miraba fijamente. Levantó su garrote y mis instintos de supervivencia por fin se pusieron en marcha. Su hechizo se rompió lo suficiente como para que yo retrocediera y evitara su golpe. Eché a correr. Huí de una mujer con una pierna rota y ni siquiera me avergüenzo de ello. Recordando mi experiencia, hay cosas que no puedo comprender. La bruja pálida es un cambión, estoy seguro de ello. Nació en el infierno y el infierno es todo lo que ha conocido. También parecía tener unos 30 años. Eso no debería ser posible. Ningún bebé sobrevive mucho tiempo en Dis.
Incluso si tuvieran una tribu que los protegiera, no hay suficiente alimento para que un bebé crezca hasta ser un niño pequeño, y mucho menos un adulto. La bruja pálida es un imposible andante. Su existencia es un desafío a toda razón. Soportaría todas las torturas que la gente de Skin Street y Boneyard pudiera concebir si eso significara que nunca tendría que volver a mirarla a los ojos.